Muy bien, bienvenidos a todos los oyentes y lectores de Fisuras. Yo soy Renate Guino, comunicadora juvenil, y el día de hoy estamos con Antonio Sarabia. Antonio, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Un placer, ¿cómo estás? En este momento vamos a ver una pequeña semblanza de quién es Antonio Sarabia para entender un poco más acerca del entrevistado. Antonio Sarabia es profesor de economía y director del Centro de Estudios para la Economía y Libertad en la Mercer University. Además, es fundador del Partido Liberal de Bolivia. Bienvenidos a Fisuras. Ahora que ya sabemos quién es Antonio Sarabia, queremos volver a darle la bienvenida a Fisuras. Y bueno, Antonio, primero que nada comentarte que nuestro objetivo con esta entrevista es que la gente joven te conozca y conozca también esta mirada nueva que se está iniciando en Bolivia, que es muy importante para nosotros como jóvenes entenderla bien, ¿no? Porque a veces nos sentimos también un poco excluidos de la política, un poco ignorantes también respecto al tema. Es por esto que te voy a hacer algunas preguntas que son de interés social justamente para este grupo, para los jóvenes como yo. Así que para empezar, me gustaría preguntarte cómo le transmitirías qué es el liberalismo a los jóvenes. Bueno, el liberalismo es esencialmente vamos a decir, un sistema filosófico, económico, político, que tiene al individuo como el centro eh, de los esfuerzos por florecer, digamos, como seres humanos. Me explico, es decir, el liberalismo lo que plantea es que cada individuo tenga su proyecto de vida, o sea, el responsable de su propio proyecto de vida. Entonces, todas las acciones que nosotros tomemos en una sociedad deberían tener como destino o recipiente el individuo. El individuo decide su proyecto de vida, tiene la responsabilidad y tiene el derecho de decidir qué hacer con su cuerpo, sus acciones y su propiedad privada, ¿no? Eso es el liberalismo. Entonces, el liberalismo después tiene una implicancia, digamos, económica, y la implicancia económica sería, bueno, si este individuo va a hacer su propio proyecto de vida, pues necesitamos que en el ámbito económico se desarrollen mercados. ¿Por qué? Porque los mercados hacen que la gente, los individuos interactúen entre ellos tratando de mejorar su proyecto de vida. Entonces el liberalismo como ente filosófico te determina que en el ámbito de la economía tengamos una economía de libre mercado en la que el Estado se reduzca, digamos, a su mínima expresión, ¿no? Y eso es lo que yo planteo y lo que venimos planteando con un grupo de gente en Bolivia. Pensamos que el liberalismo es digamos, el sistema económico y político que el país necesita para florecer nosotros como seres humanos, lo cual implica salir del subdesarrollo, sacar a la gente de la pobreza, etcétera. Así que eso es, en una frase, el liberalismo le devuelve al individuo el derecho de decidir su propio proyecto de vida, reduciendo, arrinconando, minimizando al colectivo que en una sociedad se representa en el Estado. Perfecto, muchísimas gracias por tu respuesta. Y ahora quiero comentarte algo que quizás es algo que muchas personas de mi edad, voy a volver a repetir, tengo 23 años. Entonces, hemos vivido prácticamente toda nuestra vida en el gobierno del MAS, ¿no? O sea, desde que éramos muy, muy pequeños. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son las principales divergencias que ustedes proponen como Partido Liberal respecto al enfoque económico y político en comparación con el MAS, ¿no? En comparación con lo que hemos estado viviendo durante prácticamente toda nuestra vida. Oh, pues bueno, una separación profunda, ¿no? Estamos en las antípodas del pensamiento filosófico, del pensamiento político, del pensamiento económico. El MAS es el movimiento al socialismo, representa, digamos, un paradigma en el que estas son palabras del presidente Luis Arce, en el que Bolivia debe moverse hacia el socialismo. Esto está escrito en el modelo, en el plan del modelo económico, comunitario, social y productivo.
Entonces, la idea es mover a Bolivia al socialismo. Eso es lo que quiere el MAS, ¿no? El estatismo, donde el Estado, el colectivo, ¿no? La sociedad como colectivo expresado en el Estado, decide por el individuo qué es lo que el individuo debe hacer. Entonces, el Estado agarra empresas públicas, ¿no es cierto? Toma los excedentes de las exportaciones, el Estado es después el que distribuye esos recursos a otras empresas públicas, las famosas más de 70 que son todas deficitarias, ¿no es cierto? El Estado emplea gente, por eso tenemos más de 526,000 empleados públicos en la burocracia estatal. El Estado decide cómo se hace la salud, cómo se hace la educación, el Estado decide todo. Pone controles de precios, nos pone cupos a la exportación, nos dice a cuánto podemos vender esto, a cuánto podemos vender lo otro. El Estado suprime la propiedad privada porque no la rescata. Tenemos el 85% de la economía en la informalidad. Eso significa que la propiedad privada no existe en este país porque no está oficialmente reconocida y eso al Estado le conviene. El Estado es parte de su plan no reconocernos la propiedad privada. Entonces, eso es lo que representa el MAS. Ese es el paradigma, ¿no? Entonces, el liberalismo está en las antípodas y nosotros lo que planteamos es decir, bueno, se acabó esta cosa de movernos hacia el socialismo o movernos hacia el estatismo, donde el Estado decida todo, ¿no? Número uno, veamos la evidencia empírica. ¿Cómo les ha ido a los países que han tratado de hacer eso? ¿No? Los países donde se han movido hacia el socialismo o hacia el estatismo, donde el Estado domina todo, Cuba, Venezuela, Corea del Norte, la ex Unión Soviética, pues son países que son un fracaso, ¿no? Que lo único que han generado es más pobreza, más hambre, más subdesarrollo y que la gente se vaya de sus países. Entonces, la evidencia empírica, la evidencia histórica, te muestra que ese tipo de paradigma solo resulta en pobreza, en empobrecer a la gente, número uno, ¿no es cierto? Y número dos, digamos, nosotros no solamente por una cuestión de evidencia empírica o histórica, sino también por una cuestión moral. Defendemos al individuo, porque el individuo no debería estar sujeto a un colectivo para decidir su propio proyecto de vida. Entonces, el liberalismo te hace un planteamiento, digamos, empírico, de evidencia, que el liberalismo funciona mejor, pero también, y muy importante, es un argumento moral. No podemos ser felices como seres humanos sin tener la libertad de acción de mi propio cuerpo y de mi propiedad privada. Es imposible aspirar a la felicidad y al florecimiento humano sin libertad. Entonces el liberalismo propone, por eso, desde una perspectiva moral, que el individuo tome las riendas de su propio desarrollo. Así que si me preguntas cómo está el liberalismo en relación al MAS, pues el MAS está en un extremo y nosotros estamos exactamente el opuesto. Nosotros, o liberalismo, voy a decir, lo que le ofrece al país es un paradigma completamente distinto. Y termino con esto. Ese es uno de los grandes problemas de la oposición en Bolivia, porque la oposición en Bolivia, comunidad ciudadana, ¿no es cierto? Creemos y la oposición que tiene representación en la asamblea, no plantea un nuevo paradigma, plantea el mismo paradigma que el MAS. Lo único que dice es que nosotros somos los buenos muchachos, entonces nosotros no somos corruptos, nosotros no nos vamos a apropiar de la justicia, no, nosotros no vamos a perseguir a opositores políticos, nosotros no vamos a robar, pero esencialmente es el mismo paradigma. No nos queremos deshacer de las empresas públicas, no queremos privatizar nada, no pues Antonio, es un crimen despedir gente del sector público, ¿no es cierto? Entonces es el mismo paradigma. El Estado sigue siendo la punta de lanza del desarrollo. El liberalismo, por el contrario, no es como la oposición, que yo le digo la oposición. El liberalismo lo que te dice, no, el MAS no es el problema. Que claro que hay que sacar a esos corruptos, sinvergüenzas del gobierno, claro que eso, pero el verdadero problema es el paradigma que el MAS representa. Entonces, para nosotros sacar ese paradigma, tenemos que venir con otro paradigma, y ese es el paradigma liberal. Antonio, se habla, quizás es un rumor, no se sabe bien, pero se habla de una coalición de la oposición o oposición, como tú la llamas. Quisiera que me cuentes un poco qué está sucediendo. Según tú, ¿qué crees que es lo que vaya a pasar? ¿Cuál es tu análisis de esto?
Bueno, no sé lo que está sucediendo, sé exactamente lo mismo que sabe toda la gente que lee los periódicos. Hay esfuerzos de diferentes lugares de tratar de generar algún tipo de unidad, porque la idea es que si la oposición va dividida, entonces no se le puede ganar al MAS. Y esto es un cuento ya de larga data, ¿no? Que siempre la unidad de la oposición, etcétera. Hay unos esfuerzos interesantes, por ejemplo, esto de las primarias. Se ponen todos los opositores en una primaria, el pueblo, digamos, la gente vota y elige cuál es el mejor opositor o el mejor perfilado, y entonces después toda la oposición se pone detrás de este opositor mejor perfilado. Y es una idea interesante que la están liderando Ronald McLean, por ejemplo, o Virginio Lema. Ah, yo creo que son todos esfuerzos loables. Repito, sin lugar a dudas, hay que sacar al MAS del gobierno, que no le quepa duda a nadie. Pero a mí me preocupan los esfuerzos de unidad que no vengan acompañados de un nuevo paradigma. Si al final del día el problema son las ideas, no los actores, ¿no? Entonces, si viene Carlos Mesa o si viene Samuel Doria Medina o si viene Evo Morales, no me importa mucho si todos ellos van a hacer lo mismo. Lo que a mí me interesa son las ideas, son un nuevo paradigma. Enamorar al país con una nueva opción de desarrollo, una nueva opción de país, una nueva idea de país. Eh, y eso solamente viene con un paradigma liberal. No veo al país salir de la pobreza, del subdesarrollo, no veo a la gente feliz en Bolivia, a menos que le devolvamos al individuo la responsabilidad de su proyecto de vida. Y eso viene acompañado del liberalismo. Así que toda la suerte a la oposición en lo que pueda lograr, pero sin un paradigma nuevo va a ser más de lo mismo, y en una de esas lo más probable sea que la gente siga eligiendo lo malo conocido que lo bueno por conocer. Si al final me ofrecen más o menos lo mismo, pues bueno, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. ¿Y cómo visualizas el papel de los jóvenes, de la juventud, en este nuevo paradigma que proponen ustedes? Pues yo creo que la juventud tiene un rol obviamente importantísimo, y esto no es un cliché, porque la juventud, como dices tú, ha vivido la mayoría de su existencia, digamos, bajo el gobierno del MAS, y por lo tanto él ha visto cómo las esperanzas de un futuro mejor se van diluyendo cada vez más, ¿no? La gente joven en Bolivia lo que quiere hacer es sacar una visa, irse a Europa o irse a Estados Unidos, hasta irse a la Argentina con lo mal que está. Eh, Porque no hay futuro en Bolivia, porque no hay posibilidad de desarrollar tu proyecto de vida, porque el 85% de la economía es informal, porque la propiedad privada está sumergida, porque te ponen restricciones, te ponen regulaciones laborales, es difícil contratar, es difícil hacer empresa, es imposible hacer empresa en el país, es un martirio. Entonces, la gente joven se va, y, y ese es el gran drama, ¿no? Digamos, un drama que lo vivo yo, porque yo vivo en Estados Unidos y en algún momento me fui, y el drama, por supuesto, es que mis hijos no disfrutan de lo que yo disfruté cuando crecí en Bolivia, y para ellos es un dato interesante que su padre es boliviano, pero no mucho más. Y mis nietos, ya para ellos será una anécdota que su abuelo era boliviano. Y entonces uno va perdiendo la familia, los fines de semana, y es una gran pena que la vivo yo y la viven miles de compatriotas que tienen que salir a buscar un futuro. Así que los jóvenes en este momento están listos para tomar las riendas y decir, basta, se acabó, no más de estatismo, no más de tratarnos de mover al socialismo. Ya hemos visto qué pasa con eso en Venezuela, en Argentina, en Cuba. No queremos ser otra Cuba, no queremos ser otra Venezuela. Así que los jóvenes ya han captado que siguiendo al movimiento del socialismo o a ese paradigma no vamos a llegar lejos.
Por eso es que yo creo que es un momento muy interesante para un proyecto liberal, porque los jóvenes entienden que con estatismo no van a poder tener un futuro. La siguiente pregunta, yéndonos un poquito hacia otro lado, también es un tema de bastante interés para los jóvenes, creo que en este momento para todo Bolivia, para desde niños hasta ancianos, pero es el tema de las zonas protegidas, ¿no? Estamos como en una crisis muy complicada ambiental en Bolivia y creo que una pregunta que todos tenemos es si es que entraría otro gobierno, ¿cómo equilibraría la protección de la economía que sí está generada por la minería en este momento, con la necesidad de preservar nuestras zonas protegidas en Bolivia? Bueno, este es un tema que requiere un análisis técnico muy cuidadoso. Lo que yo siempre, digamos, mi punto de partida con el análisis medioambiental es siempre la existencia de trade-offs, ¿no? En economía se llaman trade-offs o costos de oportunidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto porque si nos focalizamos solamente en la protección del medio ambiente, pues claro, vamos a tener un medio ambiente limpio, etcétera, pero eso significa que no vamos a producir, porque la producción te genera polución, te genera contaminación, etcétera. Pero si solo hacemos eso y descuidamos el medio ambiente, pues también es una situación no óptima, ¿no? Pero el punto de partida es reconocer que hay costos de oportunidad. Entonces no podemos decir, no, nadie más explote el oro en Bolivia, porque ahí perdemos mucha generación de riqueza, muchos empleos, etcétera. O no podemos decir, no hay que, nunca más en la vida se hacen chaqueos o se cortan árboles. No, porque ahí también hay una industria y también son cosas que se requieren para los procesos agrícolas, etcétera, ¿no? Entonces siempre hay costos de oportunidad y lo que hay que ver es desde un punto de vista técnico cómo se balancean estos dos objetivos, la generación de riqueza, pero también la preservación del medio ambiente. Pero ojo, dos cosas muy importantes. Esto se podrá hacer y cada vez mejor si nos movemos hacia la privatización de estos recursos, ¿no? ¿Por qué hace la privatización? Porque, bueno, si este es mi árbol, pues lo voy a cuidar. Si lo corto para hacer muebles, me voy a asegurar de que planto una semilla para tener otro árbol y después hacer otro mueble. Es decir, si es mi propiedad privada, yo la tiendo a cuidar. El problema que se genera con la mayoría de los asuntos medioambientales es que el árbol o el bosque no es de nadie. O sea, o es de todos, pero en realidad entonces no es de nadie. Entonces nadie tiene incentivos a cuidarlo, ¿no? Y entonces se los quema indiscriminadamente, etcétera, etcétera. Entonces, si nos movemos hacia una privatización racional de estos recursos, probablemente se generen mucho mejor cuidado, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y segundo, ¿no es cierto? Tenemos que darle a estas empresas privadas cada vez más preponderancia en la explotación de estos recursos. ¿Por qué? Porque las empresas privadas, otra vez, tienen o sea, es parte de su objetivo, de su funcionamiento, de su esencia, cuidar aquello de lo que genera valor. En cambio, los políticos no tienen esos incentivos, ¿no? Entonces, una vez más, te fijas cómo el liberalismo te puede ayudar a generar una brújula, un norte de hacia dónde se deben ir. Son asuntos complejos y hay que analizarlos con mucho cuidado, pero el liberalismo te provee un norte, ¿no? Dejemos que sean los privados, los individuos, los que definan su proyecto de vida. Y en vez de subirles impuestos y hacerles más trabas, bajemos los impuestos a todo mundo, ¿no? Cosa de que sea más fácil producir cosas y se genere más riqueza en el país. Muchísimas gracias, muy interesante tu respuesta, te agradezco mucho. Y ahora vamos a entrar como que a un sector un poquito más divertido también, Claro para que que sí. tú te relajes y queremos conocerte, queremos también que los jóvenes te conozcan, así que vamos a entrar al ping pong de preguntas. Te explico un poco de qué trata.
Te voy a hacer algunas preguntas y tú puedes responder solo con sí o no. Y en el caso de que quieras argumentar, levantas la mano y solo tienes 30 segundos para argumentar algo. Si quieres, solo responde sí o no, ¿ok? Entonces te voy a hacer 10 preguntas y no sé, ¿estás listo? Sí, claro. Sí. Perfecto. Antonio, inclusión de la comunidad LGBT más en la educación, ¿sí o no? Eh, bueno, aquí te voy a tener que pedir la mano. O sea, yo diría, mi primera intuición es decir sí, pero ¿qué significa inclusión de esta comunidad en la educación? Es decir, que no entiendo qué significa la pregunta. Por ejemplo, que en un libro educativo de lenguaje puedas ver la imagen de una pareja hombre-mujer y la imagen de una pareja mujer y mujer o hombre y hombre. Es simplemente un ejemplo. Que se Bueno, visibilice. ahora sí entiendo mejor. Mira, yo creo que cada colegio enseña lo que quiere, lo que necesita enseñar de acuerdo a lo que los padres de familia estén dispuestos a llevar a sus hijos, ¿no? O sea, si yo enseño ideología de género, por ejemplo, en mi colegio y mis clientes, mis padres de familia, mis chicos quieren aprender eso, pues fantástico. Yo no tengo ningún problema en el ambiente privado que cada colegio decida qué enseñar. Si otro colegio decide enseñar, no, aquí no hay ideología de género y solo se enseñan los valores cristianos o no sé qué, pues adelante, ellos tendrán su mercado y la gente irá a ese colegio y perfecto. El problema es cuando tienes ves otra vez el problema del estatismo, cuando tienes educación pública y dice, no, ahora para todos vamos a poner en el libro parejas homosexuales y no sé qué, y entonces ahí te salta la gente y te dice, pero no, a ver, ¿por qué estoy pagando yo impuestos para que me enseñen esta cosa o me enseñen esta otra? Eh, entonces, yo prefiero una educación privada en la que cada padre de familia defina qué es lo que quiere que se le enseñe a su hijo. Ahora, en lo personal, si a mí me preguntas, y no sé si esto va con lo que quería preguntar, pero yo soy definitivamente y acérrimo, digamos, contrario a la ideología de género. Yo creo que la ideología de género le ha causado muchísimo daño a los alumnos. Entonces, eso nunca lo verás, digamos, yo llevando a mis hijos a un colegio que enseñe ese tipo de ideología. Pero allá estarán otros padres y otra gente que decida que eso sí es bueno, ¿no? Entonces, el liberalismo lo que hace es decir, usted decida qué es lo que quiere hacer, a dónde quiere ir, usted defina su proyecto de vida. Yo como Estado no me voy a meter a enseñarle nada. Así lo vería yo, ¿no? Ok, entonces la siguiente pregunta, que era educación pública, me imagino que es un no, ¿verdad? Educación Sí, privada. educación privada, pero aquí yo hago siempre la cualificación que en una, digamos, en una primera etapa, la educación privada estaría ayudada, soportada, financiada por vouchers, ¿no? La educación por vouchers. Entonces, en vez de subsidiar la oferta y tener a políticos al mando de colegios, y que además es el sindicato trotskista de los maestros el que ¿no? Tiene potestad sobre los colegios públicos, hacemos colegios privados, pero el padre de familia recibe un voucher para él decidir a qué colegio pone a su hijo. Y ahí los colegios competirán, ¿no? Un colegio dice, yo contrato más físicos o químicos, usted viene a mi colegio y su chico va a aprender de física y diga, perfecto, entonces llevo mi voucher ahí y a mí me conviene esa educación. Otro colegio dirá, yo enseño ideología de género, o si a mí me gusta eso, pues yo voy ahí y pago eso, ¿me entiendes? Pero ya sería el padre de familia el que decida. Por eso yo diría sí, educación privada con apoyo de vouchers. La educación pública nunca ha funcionado. O díganme ustedes un periodo en la vida del país, un solo periodo en que la educación pública fue buena. Ninguna. Así que no funciona. Volvamos, por favor, al ping-pong, ¿ok? Ajá. Para no atrasarnos mucho. Sigamos. Entonces, legalización del aborto, ¿sí o no? No. Hay Ok. causales, perdón, Legalización. hay causales, obviamente, y esto está discutido muchísimo. Hay causales que probablemente sean importantes, pero en principio no, yo soy pro vida. Legalización de la marihuana, ¿sí o no? Sí, sí, y de todas las drogas. Ok. Dolarización en la Argentina, ¿sí o no? Sí, 100%.
Salud pública, ¿sí o no? Otra vez, como la educación privada, como la educación pública, la salud pública nunca funciona en Bolivia, necesitamos movernos hacia el mercado, hacia el sector privado, pero apoyado por vouchers. Bonos en Bolivia, ¿sí o no? No, los bonos solamente empobrecen, solamente generan clientelismo. Los bonos solamente hacen que el ciudadano sea un mendigo del Estado. Eh, Probablemente en algunas circunstancias especiales y emergencias sea necesario hacer un bono, pero en Bolivia nos hemos acostumbrado a la bonitis y eso solamente deja a la gente con la mano estirada y les quita la dignidad. No a los bonos, sí a la libertad de empresa para que cada persona busque su propio proyecto de vida. Siguiente pregunta, ¿se puede justificar la corrupción, sí o no? En ningún caso, no, ¿Evo o Arce? ninguno. Si tuviera que elegir uno. No, no, eso es elegir, como decía Vargas Llosa, entre el SIDA y el cáncer. Y ahora sí, una pregunta, porque nosotros nos hemos enterado que tú eres de La Paz, ¿verdad? Sí. Así que esta es la pregunta del millón. Ujú. ¿Yaucha o Tucumana? Yaucha, 100%. Perfecto. Muchísimas gracias. Para cerrar la entrevista, me gustaría hacerte una última pregunta para que te extiendas o no, que te sientas libre de responderla. ¿Por qué es importante en este momento un cambio para Bolivia? ¿Por qué es importante un cambio de gobierno en Bolivia? Quiero que nos cuentes a los jóvenes por qué necesitamos esto en este momento. Porque este gobierno le ha quitado la esperanza al país entero, no solamente a los jóvenes. Yo siempre digo que los jóvenes se van del país y cuando digo eso la gente alza la mano y me dice, no, también los viejos nos vamos del país. Es un gobierno que nos ha quitado la esperanza, que nos ha sumergido en el clientelismo, que nos tiene de mendigos a todos, nos tiene a todos asustados porque ha cooptado la justicia. Y simplemente vemos cómo el carro sigue yendo hacia el barranco. Nos hemos quedado sin dólares, hemos desperdiciado la mayor bonanza de precios internacionales a la que hemos podido asistir como exportadores de gas. Llevamos 10 años consecutivos de déficit fiscal, nuestra deuda externa se ha quintuplicado, nos hemos despilfarrado 12.000 millones de dólares en reservas internacionales, hoy día estamos en los suelos, hay escasez de dólares, hay escasez de carburantes, porque no hemos explorado como tendríamos que haber explorado por nuevos pozos de gas. Así que es un país que nos ha quitado la economía, que ha despilfarrado todo y nos ha quitado la esperanza, que es lo más importante. Por eso es que necesitamos sacar a este gobierno. Pero ojo, vuelvo al principio, no sirve sacar a este gobierno si viene alguien con la misma idea, con el mismo paradigma. Lo que tenemos que sacar es el paradigma que él más representa. Pero yo tengo muchas esperanzas, creo que ha llegado el momento, creo que Bolivia está madura y lista para un cambio de paradigma, para una era liberal, en la que el individuo vuelva a tener esa preponderancia, esa responsabilidad. Así que bueno, ojalá esto marche como ha estado marchando. Hemos logrado patear el tablero. Como tú sabes, yo hice una gira en junio de este año por las ciudades más importantes del país, auditorios llenos, 200, 300, incluso 400 personas en auditorios, escuchando las ideas de la libertad. Y bueno, ojalá las ideas sigan prendiendo, el movimiento liberal siga creciendo y se generen líderes y en algún momento le podamos ofrecer al país una alternativa seria al paradigma del MAS. Te voy a hacer una pregunta de Yapa como buena boliviana respecto Ajá. a lo que acabas de decir. Entonces, ¿tú crees que sea posible todo esto que nos estás contando, estas medidas liberales sin tener la contestación, sin tener el apoyo de las organizaciones sociales con las que ha contado el MAS durante todos estos años? Pero es que, ¿qué son las organizaciones sociales? Las organizaciones sociales o los movimientos sociales que llama el MAS son simplemente grupos clientelares al gobierno. Son grupos a los que el gobierno va y le compra una sede, te compra una sede, entonces aquí tienes esto, ya está, entonces tu movimiento social me apoya. Estos movimientos sociales son simples creaciones
del MAS para generar apoyo en la gente que marcha, en la gente que hace protesta, para tener brazos de fuerza, ¿no? En la sociedad. Entonces, yo no quiero el apoyo de movimientos sociales o de grupos sociales. No me interesan los grupos, ¿no? Los corporativismos. A mí lo que me interesa es que la gente de a pie apoye un paradigma liberal. ¿Por qué? Porque es el individuo por el que el paradigma liberal está trabajando. El paradigma liberal no trabaja para grupos, para los indígenas, o para los trabajadores, para los obreros, para los mineros, para estos. No, no, el paradigma liberal no trabaja para sectores. El paradigma liberal asume que todos somos iguales ante la ley, todos, absolutamente todos. Por eso este concepto de justicia comunitaria, por ejemplo, es un disparate. Por eso este concepto de plurinacional o de plurinaciones es otro disparate. Todos somos bolivianos, todos exactamente iguales ante la ley, y entonces el individuo será el que se beneficie de un paradigma liberal que reduzca al Estado a su mínima expresión y le devuelva a él la responsabilidad de su proyecto de vida. El proyecto liberal, entonces, no cree en los movimientos sociales o no busca apoyos de movimientos sociales, sino el paradigma liberal busca dialogar con el individuo. Muchísimas gracias, Antonio. Ha sido un gusto. Ha sido una muy linda entrevista y bueno, espero que te haya gustado, que la hayas pasado bien. También recordar a todas las personas que nos sigan, ¿no? En Fisuras, estamos en Instagram, en Facebook como Revista Fisuras y vamos a estar compartiendo la entrevista en los próximos días. Te agradezco muchísimo, le he pasado de verdad muy bien, lo haces muy bien entrevistando y muchas felicidades a la revista, cuando quiera. Muchísimas gracias a todos los oyentes de esta entrevista en Fisuras. Ha sido una entrevista maravillosa junto a Antonio Saravia y ojalá que haya un próximo encuentro.